importante y por eso es importante hacer buena interpretación de la Escritura, ¿sí? Otro paso importante y otro condimento o ingrediente importante en nuestra vida espiritual es la oración, ¿sí? Y ayer tuvimos un hermoso tiempo con mi amigo Miguel, ¿cierto? Ahí aprendiendo acerca de la oración, qué significa la oración, qué implica la oración. Y muchas veces, ¿no es cierto?, como decía Miguel ayer, nosotros sabemos lo que significa orar, pero no consideramos todas las implicancias que tiene eso, ¿sí? Y cómo nos ayuda a crecer espiritualmente y fortalece nuestra vida espiritual, entender quién es Dios. Y lo podemos hacer solo a través de la oración y del conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay un ingrediente importante también que yo quiero que hablemos esta mañana y quiero invitarlos inicialmente como una forma de introducción, no va a ser el tema, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, ¿sí? En el Evangelio según San Juan y en el capítulo 4, alguien valiente y esforzado o esforzada, ¿me puede explicar qué está pasando aquí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan? Es un pasaje muy conocido. Ya, siempre pasa lo mismo. Yo hago una pregunta en mi iglesia y empiezo a escuchar, pero nadie habla claro, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿quién es el valiente o la valiente que me puede explicar y nos puede hacer un contexto, una introducción a qué está pasando aquí? Le doy unos segundos para que vea el pasaje. ¿Hermano? Bueno, ahí Jesús se encuentra con una mujer samaritana. ¿Ya? Los judíos y los samaritanos no se entendían, no se querían. Llega Jesús y llega a un pozo de agua, y hay una mujer, y él le pide que le dé agua. ¿Ya? Y bueno, y sucede un montón de cosas. Jesús le dice que ella es casada varias veces, una cosa así. Uh-huh. Estoy pensando un poco porque no lo leí, pero de lo que me acuerdo. Y ella realmente entiende de que está hablando con ella, o sea, él le dice que él le va a dar agua y no va a tener nunca más sed, ¿sabes? Y él lo ve como realmente el Hijo de Dios. Uh-huh. Y va y comenta que realmente se encontró con algo más o menos. Muy bien, muy bien. Ese es el contexto del pasaje, ¿no es cierto? Jesús pasa por Samaria. Lo primero que me encanta de ese pasaje es leer las primeras dos palabras, ¿no es cierto? Que dice que a Jesús le era necesario, no son más de dos palabras, ¿no es cierto? Le era necesario pasar por Samaria. Y no era así. Porque normalmente a un judío no le era necesario pasar por Samaria. Cuando venía del norte hacia el sur, que era el viaje que estaba haciendo Jesús, siempre decimos el camino más corto es la línea recta, pero los judíos no lo hacían. ¿Qué hacían los judíos? Cruzaban el Jordán y se iban por Perea, por el otro lado, y no pasaban por Samaria. Y entraban, ¿no es cierto?, a Judá por Jericó. Y ahí, ¿no es cierto?, Jesús entraba por Jericó, llegaba a un pueblito pequeño que se llamaba Betania y ahí se quedaba con sus amigos, ¿sí? Entonces no le era necesario a Jesús pasar por Samaria, según la costumbre judía. Pero sí le era necesario a él porque él tenía un encuentro personal con una mujer ahí. Entonces te das cuenta que Jesús es intencional. No es que esto ocurre por accidente, ¿sí? Y llega a Samaria, ¿no es cierto?, a este pueblito y se encuentra con esta mujer y tiene esa conversación, ¿no es cierto?, en la cual le dice, dame de beber. ¿Existe alguna mujer samaritana aquí que me pueda traer agua? No, no existe, gracias. Bueno, existe un samaritano, está bien. Ese es el buen samaritano, claro. Sí. Bien, pero fíjense que la conversación entre Jesús y esta mujer es intencional. Jesús va a encontrarse con esta mujer para predicar el Evangelio directamente. Y es por eso que el tema va derivando, ¿no es cierto? Y va avanzando y Jesús la enfrenta con su pecado. Ella es una mujer que ha tenido 7 esposos, le dice, y el que tienes hoy no es tu esposo. 5, ¿sí? Sí, y el que tienes hoy no es tu esposo, fue un poquito exagerado. ¿Ya? Y el que tienes hoy no es tu esposo, le dice. Entonces, esta mujer entiende que con quién está hablando, y va y lo anuncia a su pueblo.
Pero en medio de esa conversación, la conversación va derivando al tema de decir, bueno, ¿dónde es que nosotros tenemos que adorar? ¿Cierto? Porque estaba esta disputa entre los samaritanos y los judíos, los verdaderos judíos, ¿sí? Los judíos verdaderos adoraban ¿dónde? Gracias. En Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Los samaritanos lo hacían ¿dónde? En el monte Gerizim. Ellos habían instalado ahí un centro idolátrico. Y es por eso que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, se odiaban. O los judíos odiaban a los samaritanos, ¿no es cierto? Porque eran una mezcla que había surgido, ¿no es cierto?, después de las invasiones asirias. Y, ¿no es cierto?, ellos habían vuelto a la idolatría, no estaban adorando a Dios. Entonces empieza esta discusión, está bien, yo quiero acercarme a Dios, pero ¿dónde? ¿Cómo? Y fíjate el tema, ¿no es cierto? Quiero acercarme a Dios, pero ¿dónde? Ustedes dicen en Jerusalén, nosotros decimos acá. Y fíjate qué es lo que el Señor Jesucristo le dice a esta mujer, versículo Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjense cómo esta mujer lleva el tema de la adoración, pero o llegan al tema de la adoración, pero pensando en acercarse a Dios. En el ritual que significaba para ellos llegar al templo, ¿no es cierto?, y adorar a Dios allí en el templo. Había que ir a un lugar específico para adorar a Dios. ¿Dónde? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Léanlo, analicen el texto, fíjense, no veo a nadie agachar su cabeza sobre su Biblia, ¿sí? Lean lo que dice la Biblia. ¿Qué le responde Jesús? ¿Cuál es el lugar donde tienes que ir para adorar? Eso tienes que... Pero fíjate, Dios le dice, no hay un lugar. El Señor no le dice, este es el lugar para ir a adorar. ¿Qué le dice? Tú eres el lugar. Mis queridos, les puedo hacer una pregunta y quiero que me ayuden a definir, porque Omar lo hizo y Miguel lo hizo, tengo que hacerlo yo también. ¿Sí? ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración para usted? ¿Ya? ¿Algo más? ¿Esa es la única definición que tenemos de adoración? Contemplar su gloria. Obedecer. Todo eso implica adoración. Aunque a veces nosotros no nos equivocamos, porque pensamos que existe una diferencia o existe una actitud o algo que yo tengo que hacer respecto a la adoración. Cuando tú escuchas en la iglesia, por ejemplo, decimos, vamos a adorar a Dios, y escuchamos esto. ¿Sí? Levanten sus manos, cierran sus ojos. Sientan la presencia del Señor. No vamos a danzar, pero ¿eso es adorar? ¿Eso es adorar? No. Los noto con poca definición. ¿Eso es adorar? ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros confundimos lo que es entrar en un tiempo de adoración con Dios a lo que es lo que nosotros sentimos, nuestras emociones. Y pensamos que con cerrar nuestros ojos, alzar nuestras manos, derramar lágrimas, eso es entrar en un tiempo de adoración íntima con Dios. ¿Es eso la verdadera adoración? Ahora los invito a abrir sus Biblias en el Salmo que ustedes saben de memoria.
Me acabo de dar cuenta. Salmo 145. Salmo 145 nos enseña qué es la verdadera adoración. Y yo sé que los primeros 3 versículos ustedes los van a leer, casi no los van a leer, los van a repetir de memoria, ¿sí? Porque lo podemos cantar incluso, lo podemos danzar también, ¿sí? Pero fíjense, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No digan cada día te bendeciré porque no dice la gracia. ¿Sí? Versículo 4. De generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantará tu justicia. Hasta ahí vamos a dejar. Fíjense, cuando nosotros queremos adorar a Dios, tenemos que entender primero que nada que la adoración y la verdadera adoración nace de una relación personal con Dios. Fíjense, ¿cuáles son las primeras palabras del versículo 1? Que dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Qué más personal que eso? ¿Qué más personal que eso? Porque es mi Dios. ¿Te diste cuenta, no? Yo quiero tener una relación personal con Dios. ¿Y sabes cuál es el gran problema? Que muchas veces nosotros confundimos o creemos que toda la adoración es la adoración corporal. Lo que nosotros podemos hacer aquí el domingo, juntos. Pero lo que Dios está buscando, fíjate que es verdaderos adoradores. Lo que Dios está buscando es adoradores. No un grupo de adoradores. Te está fijando los ojos en ti, porque Él quiere ser primero que nada tu Dios. Tu Dios. Y esa es una pregunta importante que debemos hacernos. ¿Es mi Dios? ¿Es mi Dios? Todo comienza ¿cuándo? Cuando en algún momento en mi vida yo hago una mirada, me hago una mirada introspectiva y entiendo frente a la Escritura, frente a lo que Dios dice, que yo soy un pecador. Y que mi pecado me separa de Dios. Y mi pecado me está llevando a un lugar llamado infierno, la eterna separación de Dios. La Escritura dice, todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no existe ningún santo en este mundo. Innato, por esencia. Todos somos pecadores. Todos hemos mentido, todos hemos engañado, todos hemos robado. Por tanto, todos somos pecadores. Y eso nos separa de Dios. Y la Escritura también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Dios vino a cambiar esa situación. Dios vino a cambiar esa situación. Ya no quiere que tú estés lejos de Él. Y por eso te atrae. Y te atrae, dice el profeta, con cuerdas de amor. Y ese amor se manifiesta ahí en la cruz del Calvario. En ese lugar Cristo murió por tus pecados. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y tú te enfrentas a esa cruz. Y estás frente a esa cruz. Y dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice Juan
en su primer carta del Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 12. ¿Alguien lo sabe? ¿O estoy citándolo mal? Sí, estoy citándolo bien, ¿no? ¿Nadie se lo sabe? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú estás frente a esa cruz y dices, yo soy un pecador, mi pecado me separa de Dios, pero también entiendo que Dios quiere hacer algo por mi pecado. Dios quiere perdonarme y por eso está Cristo colgado en la cruz. Y le digo al Señor, yo creo en eso y le acepto el regalo de la vida eterna. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Que dejaste de estar lejos de Dios para venir a formar parte ¿de qué? De su familia, de la familia de Dios. Y Dios ya no es un Dios lejano, ya no es un Dios de mis padres, no es un Dios de mi esposa, no es un Dios de mi esposo. ¿Quién es? Mi Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Que convertirse en tu Dios, un Dios personal. Dios no trata con multitudes. Dios no trata con familias. Dios trata con personas. Dios y tú. Tú y Dios. No existe nadie más en esta ecuación. Después nos unimos, ¿no es cierto? Los que estamos en esa situación nos unimos, nos animamos, nos alentamos, nos exhortamos, pero eso viene como resultado de una relación personal con Dios. Mi Dios. Pero fíjate que dice la segunda parte. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? A ver si escucharon bien el taller de ayer. ¿Qué significa que Dios sea tu rey? Que gobierna, que es el soberano. Eso. Exacto. Tengo un rey, que es quien gobierna, quien es el soberano. ¿Y yo quién soy? Su súbdito. Suena lindo, ¿no es cierto? Hermoso. Pero en la práctica, ¿es realmente Dios tu rey? ¿Es realmente Dios tu rey? ¿Amén? ¿Gobierna en tu vida? ¿Gobierna en tu vida? ¿En todas las áreas de tu vida? ¿Es dueño de todo lo que tú tienes? ¿Tiene tu obediencia ciega? No te sientas a transar con Dios de repente. Oye, Señor, pero ¿no te estarás equivocando? Quizás a lo mejor lo que tú me estás mostrando es lindo, pero no es exactamente lo que yo me estoy imaginando. En la antigüedad, ¿no es cierto? En la época que existían los reyes en la tierra, ¿se podía hacer eso? Es más, tú no podías ni siquiera hablar con el rey. Ni siquiera mirarlo, claro. Y hoy tenemos esa maravillosa oportunidad, ¿cierto?, de, como citó Miguel ayer, entrar en la presencia del Rey con libertad. Con libertad. Tú y yo podemos entrar ante la presencia del Rey, inclinarnos ante Él y presentarnos nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Pero recuerda, eso es parte de lo que es el gobierno de Dios en tu vida. Él te quiere escuchar, pero Él también quiere tu sometimiento. Y esa es una palabra fea ahí. ¿No es cierto? Hoy es casi, ¿no es cierto?, casi saca roncha mencionar esta palabra. Someterte ante Dios significa decirle: Señor, tú eres mi Rey.
Yo no gobierno mi vida. Tú mandas y yo respondo. Eso es. ¿Es Dios tu Dios? ¿Es Dios tu Rey? Porque allí comienza la verdadera adoración. ¿Sí? La palabra adoración es la palabra en el griego. ¿Para qué lo voy a decir yo si tenemos al doctor aquí? ¿Ah? ¿Proscuneo? Lo pillé. Proscuneo, ¿cierto? ¿Sí? Proscuneo. ¿Y qué significa eso? Lo que yo acabo de hacer. Inclinarte. Delante de, claro, ¿cierto? Ahora, tú te inclinas siempre delante de alguien de mayor rango que tú. En una palabra común, no tiene que ver, no sale del uso religioso de la palabra. La palabra se llevó al uso religioso, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con que yo me inclinaba delante de una autoridad, cualquiera sea de ella, ¿sí? El rey, el general, no sé, cualquier autoridad, ellos, ¿no es cierto?, se inclinaban ante ellos. Y fue llevada al mundo, ¿no es cierto?, de lo que es la religión, podríamos decir comillas, y decir, yo me inclino ante Dios, pero ¿por qué me inclino ante esta persona? ¿Qué estoy reconociendo al inclinarme ante Él? Que es mi autoridad, que es mi superior, que tiene autoridad para darme órdenes. Y yo solamente obedezco. Eso significa adorar. ¿Vamos a adorar a Dios? Ahora se quedan todos calladitos, ¿cierto? Sí, porque eso es lo que significa. Pero fíjate, el salmista avanza un poquito más y dice, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Mis queridos, la oración sí es tener una relación personal con Dios. Pero la adoración no tiene un principio y un fin. No es que yo ahora me dispongo a adorar. Y yo voy a tener mi hora de adoración. Entre las 10 y las 11 de la mañana adoramos a Dios. No, fíjate, ¿qué dice el salmista? Dice, fíjate, repite una frase 2 veces. Ahí en el, ¿qué? Eternamente y para siempre. ¿Sí? Cada día. No es solo los domingos. No es solo los domingos el día que nos juntamos como iglesia, ¿no es cierto? Y vamos a adorar a Dios. No. El salmista dice cada día. Cada día. Por eso les estoy hablando de que la adoración sí tiene una connotación de la adoración corporal. Lo hacemos cuando estamos juntos. Pero también es una relación personal con Dios. Es Él y yo. Cada día. Eternamente y para siempre. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van tan bien? ¿Qué pasa cuando estoy, como decía Miguel ayer, 3 meses sin trabajo? ¿Qué pasa cuando tengo que empezar a apretarme el cinturón porque hay menos que comer? ¿Qué pasa cuando se muere un ser querido? ¿Qué pasa? No sé, cuando las cosas no están andando bien. ¿Adoramos a Dios? El pastor Omar ayer citó un pasaje que es bien interesante. Isaías capítulo 6. ¿Alguien lo puede buscar? Isaías capítulo 6. Y fíjense que ahí hay una... No voy a referirme al pasaje tal como lo tomó ayer al pastor Omar, sino que voy a tomar un ejemplo nomás, ¿sí? Respecto a qué significa adorar a Dios. El pasaje comienza así, el capítulo 1. ¿Qué dice Andrés? Perdón, capítulo 6, versículo 1. Sí. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ahí nomás, eso es lo que quiero que escuchen. Fíjense, él dice, en el año que murió el rey Usías.
Qué triste. ¿O no? Empieza con una muerte. Y la muerte de un rey. Probablemente, dicen algunos autores, ¿no es cierto?, algunos escritores, que probablemente era su primo. Dicen algunos. Eran muy cercanos. De hecho, Isaías estaba ahí en el palacio entregando su profecía. Le había advertido al mismo Usías: tenéis que hacer las cosas bien. Usías se alejó de Dios, ¿no es cierto? Quiso hacer algo que no le correspondía, ¿no es cierto? Ofrecer incienso. Él, en lugar de los sacerdotes, le vino la lepra y murió. Una situación triste, que estaba, yo seguro que estaba apretando el corazón del profeta. Por eso él lo menciona, no simplemente por dar una fecha, ¿cierto? No solamente por datar su profecía, decir, este año pasó, sino que si él lo está mencionando y lo está haciendo de esa forma, es porque algo estaba pasando en su corazón, había tristeza. Y dice, en ese año, en ese momento, fíjate, ¿qué es lo que él vio? Fuerte. Al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿A quién vio él? A su, ¿qué? Según el Salmo 145, él vio a su rey. ¿Sí? A su rey, su Dios y su rey, sí. Lo vio sentado sobre su trono. ¿Y qué significa eso? Tranquilo, yo estoy al control de todo. Yo estoy al control de todo. Mi querido, hace un par de meses perdí a mi papá, ¿sí? Algunos de ustedes lo saben. Es difícil en esas situaciones, ¿no es cierto?, cuando uno está triste, ver a Dios sentado sobre su trono y no pensar que el Señor, ¿dónde estabas cuando pasó esto? Y el Señor, ¿qué dice? Aquí, sentado en mi trono. Cuando nosotros logramos ver a Dios sentado en el trono, mis queridos, Dios tiene el control de nuestras vidas. Podemos adorar con alegría, podemos adorar con gozo en medio del dolor. Podemos entender que en la incertidumbre Dios tiene el control. Él es mi Rey, Él es mi Dios. Y podemos alabar a Dios eternamente. Eternamente. Por eso es que nosotros los creyentes, ante el ataúd de un ser querido, de un hijo, de una esposa, podemos cantar. Podemos glorificar a Dios. ¿Por qué, mis queridos? Porque Él tiene el control. Él es el Rey. Él está sentado en su trono. Dios quiere tener una relación especial con nosotros. La adoración no es un tiempo ocasional, sino que es constante. La adoración tiene que ver algo, te lleva a observar algo. Fíjate, continúa diciendo el salmista, el versículo 3, en el Salmo 145. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. ¿Qué es lo que ve él? ¿Qué es lo que ve el salmista? Fíjense el texto, fíjense su vida, no estoy preguntando nada. ¿Qué es lo que ve? ¿La qué? La grandeza, la magnificencia de Dios. Isaías dice su falda, fíjense. Él no ve a Dios, él ve la falda de Dios. ¿Sí? Algunos escritores dicen que él estaba mirando desde abajo hacia arriba y lograba ver su falda nomás. ¿Sí? La orla de su manto, dice alguna escritura. Y eso cubría todo el templo, dice. Así de grande era Dios para él. Y el salmista dice, y grande es Jehová, digno de ser alabado. Su grandeza es inescrutable. Palabra larga y difícil. ¿Pero qué significa?
¿Qué significa que es inescrutable? Que no lo podemos dimensionar. No lo podemos dimensionar. De ahí viene la palabra escrutinio. Hace poco estuvimos presenciando unos escrutinios, ¿recuerdan? Y están contando los votos. Pero cuando él dice es inescrutable, no se puede contar. Es inimaginable, para nosotros inmensurable, también viene esa palabra ahí, ¿no es cierto? No lo podemos medir. Vemos a este Dios grande, a este Dios todopoderoso, que lo llena todo. Qué maravilloso. A ese Dios es el quien yo quiero adorar. A ese Dios es a quien quiero adorar. Porque, mis queridos, podemos tener retiro todos los fines de semana. Podemos tener retiro todos los fines de semana. Y les aseguro una cosa, que si nos paramos aquí, me incluyo, ¿ya? Todos los fines de semana, y vamos a estudiar el mismo texto todos los fines de semana, ¿sabe qué va a pasar? Todos los fines de semana vamos a aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios es inescrutable. Por eso llevamos 2000 años estudiando este libro y todavía no se agota su enseñanza. Porque cada día que pasa podemos conocer más y mejor a Dios. Es inagotable. ¿Eso no te motiva a adorarlo? Si no, fíjate qué es lo que dice el salmista ahí, lo leímos hace un ratito, el Salmo 8. Él dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Mis queridos, podemos ver y contemplar la gloria de Dios a diario. Si hay algo que a mí me encanta, es ir a la playa y sentarme y mirar el agua. ¿No le pasa? El mar tiene lo mismo que el fuego, ¿no es cierto? Esa capacidad de hipnotizarnos, ¿sí? Pero no es solo eso, sino que ver las maravillas de Dios. ¡Wow, Señor! El verano pasado estuvimos en el norte de Argentina, de vacaciones con mi esposa, ¿sí? Mi esposa creo que subió una foto mía para el día de mi cumpleaños saludando con mis brazos abiertos ahí, frente a una montaña. Y yo le llamo la montaña de los 7 colores. Y tú la veías, ¿no es cierto? Y tenía 7 tonalidades en la montaña diferentes. 7 colores. Maravilloso, el lugar precioso. Y mientras íbamos subiendo, ¿no es cierto? Porque estaba bien en alto, como casi 4000 metros de altura, ahí en medio de mi mareo y todo eso, ¿sí? Iba hablando el guía, ¿no es cierto? Y decía, no, los años geológicos se pueden medir por esto, y tratando de explicar las tonalidades, ¿no es cierto? Los minerales y todo eso. Yo hice, en mi mente no lo hice así, ¿no? Mentiroso. Mi Dios creó todo esto. Así. Dios lo creó, no el hombre. Porque el hombre trata de explicar para qué, para sacarle la grandeza a Dios, mis queridos. Y su grandeza es inescrutable. Y cuando yo veo eso, digo, Señor, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo para que tengas de mí, para que te acuerdes de mí? Soy nada frente a ti. Sin embargo, en tu infinita misericordia, me miraste. Y simplemente con pensar eso, mis queridos,
No podemos hacer otra cosa que caer de rodillas frente a nuestro Dios y adorarlo. Porque su grandeza es inescrutable. Es lo más grande que hay y nosotros lo reconocemos. Contemplar la grandeza de Dios nos debe motivar a adorar a Dios. Pero recuerda, Él y yo. Él y yo. El salmista continúa, porque esto la termina aquí. Fíjense qué es lo que él dice, versículo 4. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. La verdadera adoración es aquella adoración que no se puede quedar callada, que debe compartir esto, que debe transmitirlo. Y aquí hay dos cosas importantes que quiero hacer mención. Primero, fíjate que dice generación tras generación. Alguien dijo, creo que un presidente de Estados Unidos dijo, cada generación es responsable de su generación. Y eso podemos llevarlo al ámbito espiritual. Si hoy el mundo no está reconociendo la grandeza de Dios, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién? De nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra generación. Y a ellos nosotros debemos comunicarles esa verdad. Todos somos responsables. Chiquillos, ustedes que están ahí cómodamente sentados, ustedes son responsables de comunicarle esto a su generación. Los jóvenes se están perdiendo porque ustedes, los jóvenes, no quiero incluirme todavía, ¿ya? Se están quedando callados. Los jóvenes adultos se están perdiendo porque nos estamos quedando callados. Los antiguos se están perdiendo, ¿por qué? Porque nosotros nos estamos quedando callados. No estamos transmitiendo la grandeza de Dios. ¿Y dónde nace todo esto? ¿Dónde debe empezar todo esto? Fíjense, Deuteronomio capítulo 6. ¿Dónde empieza todo esto? Deuteronomio capítulo 6. Y voy a leer una porción nomás del pasaje, no todo porque es un pasaje extenso, pero fíjense, versículo 4. Oye Israel, cuando dice esto no está hablándole al país, ojo, ¿no es cierto? Obvio, le está hablando a las personas, a la nación, ¿sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa es tu responsabilidad primaria. Mi querido, oye chileno, dominicano, de donde seas, ¿sí? Oye, escucha, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? Oye, ahora entiendo por qué pasa esto. ¿Cuál es tu responsabilidad? Amar a Dios. Amar a Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa es tu responsabilidad. Dice, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¡Pum! Séllalas en tu corazón. Porque eso es lo que tienes que hacer. Amar a Dios. Con todo. ¿Escuchaste, no? Con todo. Y todo significa todo. Amarás a Dios con todo tu corazón. Estas cosas deben estar sobre tu corazón. Fíjate el versículo 7. Y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Dónde empieza todo esto? En mi casa. Fíjate, ¿a quién es quien lo primero que tengo que transmitirle esto? ¿A quién?
a mis hijos. Esa es mi responsabilidad. No estamos hablando de conversión, ¿sí? Cada uno es responsable de su conversión frente a Dios. Pero mi responsabilidad es comunicarles el mensaje a ellos. Tienes que amar a Dios como lo ama tu papá, como lo ama tu mamá. Ay, ¿seguro que te voy a decirle eso? Es eso. Los judíos lo tomaron en forma literal, ¿no es cierto? Tomaron la escritura, la pusieron en los dinteles de la puerta, se la amarraron aquí en la frente. Pero significa esto, querido. Yo tengo que estar comunicando la palabra de Dios constantemente a todo aquel que esté a mi alrededor. Empezando siempre desde el centro, ¿no es cierto? Desde mi núcleo, desde mi familia, de ahí para afuera. Porque fíjate que continúa diciendo el versículo 6, volviendo al Salmo 145. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo, ¿qué? Fíjese, y yo publicaré, ¿qué cosa? Tu grandeza. ¿Qué significa publicar? Hacerlo público. Lo voy a poner en mi muro, en el Facebook, yo soy viejo, ¿sí? En el Facebook, en el Insta, no sé dónde lo pongan ahora, ¿sí? Lo pongo en mi muro. Dios es lo más grande que hay. Y yo creo en Él. Y ahí estás, publicándolo. Que todas las personas que estén a tu alrededor sepan que tú eres canuto. Y no te avergüences de eso. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo mi teoría. Mi teoría es que una vez que los no creyentes saben que yo soy creyente, ellos empiezan a cuidarme. En serio. A mí me pasó en mi juventud. Porque me decían, a Pato no le traigas cerveza porque él no toma porque es canuto. Y me cuidaban. Yo no tenía que decidir porque ellos decidían por mí. ¿Sí? Porque la gente te está observando. Está diciendo, a ver, ¿este es de verdad o es de cartón? ¿Sí? ¿Es de verdad o es de cartón? ¿Lo hace o simplemente lo dice? Eso significa publicar. A eso nosotros lo llamamos también como testimonio. Que la gente sepa quién soy. Yo publico tu grandeza. Y de esa forma estoy adorando a Dios. Este salmo es maravilloso. Porque fíjate, va mostrando quién es realmente Dios. En el versículo 5 habla acerca de la magnificencia de Dios, de la majestad de Dios. También habla acerca de las maravillas de Dios. El versículo 6 habla de su poder. El versículo 7 habla de su bondad, de su justicia. Nos muestra quién es Dios. Y a ese Dios es quien nosotros tenemos que mostrar a este mundo. Él es el gran Dios. Él es mi Dios. Es mi Rey. Este salmo es maravilloso porque es un salmo de mucha acción. Te das cuenta que tiene hartos verbos. ¿Sí? Habla de exaltar, bendecir, alabar, celebrar, anunciar, hablar, meditar, cantar. Eso es lo que yo tengo que hacer para que la gente conozca a Dios. Y finalmente, fíjate, ¿qué es adorar a Dios? No solamente reconocer quién es Dios, entre comillas solamente, ¿cierto? Porque todo lo que ello implica, que es mi Rey, que yo caigo de rodillas ante Él y le digo, habla que tu siervo oye, sino que esto lo hago público. Todo el mundo tiene que saber quién es Dios. ¿Y cómo lo hago público? Aquí estoy. Como dice Pablo, somos cartas abiertas. Lean. ¿Quieren conocer a Dios? Conózcanme a mí. ¿Sí? Pero eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así es. Así debería ser. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Seríamos capaces de decirle eso a una persona? Pero debería ser así en nuestras vidas. ¿Quieres conocer quién es realmente Dios? Conóceme a mí. Oremos. Padre Celestial, te honramos,
Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Esa misericordia que nos alcanzó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A ese Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de amor, es al Dios que adoramos. Ese Dios es el que queremos anunciar en este mundo, proclamar las virtudes de aquel que nos salvó. Señor, ayúdanos cada día a poder adorarte en toda la amplitud de la palabra, todo lo que significa estar sometidos a ti y a tu palabra. Y que eso pueda ser transmitido a este mundo que tanto te necesita. Te honramos, te alabamos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos.